Candidata a diputada nacional, en la voz de nuestros precandidatos, aquí la presentación. Hoy, Natalia Sarapura, coordinadora general del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, vicepresidenta primera del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy, precandidata a diputada de la Nación por el Frente Cambia Jujuy. Natalia, un placer saludarte. Karin Cohen, mi nombre. Un gusto, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto también para nosotros los jujeños, un mes muy especial. Por un lado es el mes de la Madre Tierra, ¿verdad? Y por otro lado una fecha tan importante como el 17 de agosto que recordamos a un padre de la patria y próximo a cumplir el 23 de agosto, que es el día en que los jujeños honramos dejando nuestro territorio para garantizar y honrar la patria, ¿no? Así que un mes muy especial, muchas gracias por la comunicación. Hace un ratito hablamos también con Salta, así que digamos que estamos cumpliendo con la memoria de don José San Martín y también con una parte del país que tiene tanto para dar, pero también una deuda social muy grande con los más desprotegidos, Natalia. Y vos como ministra de Desarrollo ya lo sabés desde tus orígenes y desde la cultura aborigen y de las necesidades propias de los distintos grupos, pero ahora trabajando en terreno, en territorio, mucho más. Te quiero pedir un acercamiento a tu tarea. ¿Qué es lo que has visto de primera mano, más allá de lo propio, de lo que ya conocías? ¿Y qué te ha faltado todavía? ¿Cuál es la necesidad para que alguien aquí de Buenos Aires o de que nos esté viendo de Córdoba, de cualquier parte del país, pueda entender la realidad de la provincia, más allá de los paisajes bonitos? Sí, Jujuy es una de las provincias con una belleza cultural, identitaria y paisajística. Sin duda también es una de las provincias que menos oportunidades ha tenido de generar un proceso de desarrollo. Nosotros en los últimos años hemos trabajado y lo que hemos dicho es que, por un lado, queremos inaugurar una nueva relación con los pueblos indígenas, pero por otro lado también queremos iniciar un proceso distinto del Jujuy, que potencie lo que nosotros somos. Y como vos decís, yo tengo una vida asociada a la defensa de los intereses de los sectores más vulnerables, de los sectores que han sido históricamente invisibilizados por mi pertenencia a los pueblos indígenas. Yo soy de la Nación Colla, soy una mujer indígena que ha trabajado siempre por la lucha de los derechos, por la igualdad, por la promoción de una política que tome, digamos, no solo la interculturalidad, sino la necesidad de construirse y de hacerse desde el vínculo con la gente. En ese sentido, en el último tiempo he tenido el desafío de trabajar, de coordinar un área muy sensible que tiene que ver con el abordaje, la atención a los sectores más vulnerables, que son adultos mayores, jóvenes, personas, digamos, con discapacidad, y en un momento muy difícil que tiene que ver con un contexto de pandemia. La primera dinámica que nos hemos hecho ha tenido que ver con tener un Estado presente siempre en el territorio, siempre acompañando a nuestra población, siempre en los momentos más difíciles. En la primera etapa fue para garantizar el aislamiento, trabajar denodadamente con distintas áreas para que podamos garantizar en las zonas donde teníamos la presencia en muchos casos, la posibilidad de garantizar el aislamiento. Después fue con la creación de un programa que la verdad es que sentó unas redes comunitarias de un tema tan particular, porque a diferencia de Buenos Aires, donde los desafíos de los adultos mayores estaban en las residencias, nosotros teníamos hogares o tenemos hogares donde viven multigeneracionalmente, vive un abuelo, un adulto, un nieto y hasta un bisnieto. Claro. Y en ese sentido teníamos algunos hogares que tenían casi la misma cantidad de adultos mayores que una residencia o que un geriátrico. En ese sentido, nosotros hemos puesto en funcionamiento un plan integral para personas adultas mayores que tenía como finalidad el relevar la situación particular individual de cada adulto mayor en cada lugar, en cada localidad, en cada municipio, y eso nos permitió, digamos, generar una acción de contención.
Cuando vos decís la realidad, estamos viviendo un momento difícil, no solo por el contexto de pandemia, sino también el proceso inflacionario castiga a los que menos tienen, son las personas de los barrios vulnerables las que están pasando distintas situaciones que tienen que ver con el aumento de precio permanentemente. En ese sentido hemos potenciado toda la política alimentaria. Nosotros tenemos una de las políticas alimentarias que, por ejemplo, tenemos 152.000 niños que reciben un servicio alimentario todos los días de clase. Eso nos permite, digamos, abordar un sentido de prioridad de la niñez, pensando en que cada niño que vaya a la escuela pueda tener, digamos, un servicio alimentario. Pero además tenemos un complemento para familias y además trabajamos con centros de atención familiar, con comedores comunitarios, y es una tarea que la hacemos, pero no queremos dejar lo importante que es promover el desarrollo, y estamos entregando kit, herramienta para los emprendedores, estamos generando procesos formativos. Nos parece que también los momentos de crisis son una oportunidad. Creo que si hay algo que nos dejó esta pandemia, yo que vengo del mundo indígena y puedo mirar y poner en valor, es el sentido colectivo de la vida. Creo que todos podemos ver que todos somos uno y uno somos todo, y que lo que cada uno hace puede tener repercusión en el otro. Natalia. Y en ese No quiero cortar, pero tengo mis dos periodistas que quieren hacerte preguntas, y por cuestiones de tiempo tal vez estás diciendo algo que los chicos te preguntan. No, sí, Natalia, un gusto saludarte, Laura Serra. Te escucho y veo tu entusiasmo a la hora de hacer toda esta cuestión más ejecutiva que tiene que ver con la gestión propiamente dicha. Y vos te propones como candidata a diputada nacional. Es otro el trabajo, es legislar, son otros los tiempos. Muchas veces uno viene con toda una carga de intenciones que no, digamos, que no tienen, que los tiempos son totalmente distintos, porque dependen ya para que se concreten de un órgano colegiado, en este caso el Congreso, para que se puedan ejecutar. Entonces, primero es ¿por qué la decisión de dejar de lado todo este entusiasmo por el hacer que lo estás comentando para venir a un congreso en Buenos Aires, al Congreso de la Nación? ¿Por qué? ¿Por qué dar ese salto? Y segundo es, ¿qué voz vas a traer aquí al Congreso si resultás electa? Sí, muchas gracias por la pregunta. Primero, yo tengo, la experiencia de haber sido legisladora provincial, una de las legisladoras más jóvenes de la provincia de Jujuy, y segundo, vengo de la experiencia de la consagración de instrumentos internacionales de derechos para pueblos indígenas en distintos escenarios, en la OEA, en la ONU. He estado en espacios parlamentarios en el sentido de la generación de debates que tengan que ver con la construcción de nuevos paradigmas y también de nuevos derechos. O sea, entiendo la dinámica y la conozco, y eso también me da, digamos, un sentido de compromiso con este nuevo desafío. Por otro lado, yo pertenezco a una fuerza política que es el Frente Cambia Jujuy, que somos peronistas y radicales con una sola mirada, que es con la mirada de cuidar Jujuy, de sentar las bases de un Jujuy distinto. Y pensamos que somos una fuerza que ha superado la grieta, que le ha podido dar un mensaje al Jujuy, que lo que nos tiene que unir a los políticos y a todos los que tenemos responsabilidad es la mirada en el pueblo siempre. Y creo que en una Argentina donde realmente tenemos una grieta permanente, necesitamos dirigentes que tengan capacidad de diálogo, que tengan un contexto de diversidad, que puedan mirar al otro sin ver lo que nos diferencia, sino lo que nos une. Y pensar también que en Jujuy estamos haciendo un proceso de un modelo de desarrollo que también es necesario y que hace parte de la agenda nacional y a la agenda internacional, como es la instalación de un parque de altura, uno de los parques más grandes de Latinoamérica, como es Cauchari, que respeta el derecho de las comunidades y que genera un proceso de energía alternativa. Pensar que en Jujuy estamos poniendo el turismo como un desarrollo, digamos, amigable con la naturaleza. Y creo que lo que llevaría por un lado es la construcción de una forma de hacer política que está conectada con el territorio y la gente. Perfecto. A veces cuando miro algunos procesos, pienso de que lo que le hace la falta a la política es tener como una mirada
claramente del vínculo particular, prioritario, único y esencial con el pueblo y con la gente. Segundo, Ministra, vengo de los sectores más vulnerables y creo que es un momento que necesitamos fortalecer el trabajo por los que menos tienen, y mi vínculo y mi militancia y mi compromiso en muchos años con ellos también me hace que es importante en este proceso. Ministra, ¿cómo le va? Sí. Buenas noches, Claudio Mardones la saluda. Ministra, quería hacer una pregunta. Hoy en San Salvador de Jujuy comenzaron a estrenar el pase sanitario para el ingreso al transporte público. Se lo pregunto, digamos, porque, bueno, este es una novedad en el marco de lo que va a ser atravesar la pandemia y lo que empieza a ser el escenario de la pospandemia. ¿Cómo ha sido la experiencia del primer día de utilización del pase sanitario en la capital jujeña? La verdad es que ha sido, se diría, de una manera normal, porque lo que nosotros hemos hecho en el proceso de pandemia es tomar decisiones que son innovadoras. Hemos sido la primera provincia que ha generado el uso del barbijo y le ha dado tiempo a la población para adecuarse, y después lo ha hecho obligatorio. En ese sentido, nosotros habíamos habíamos informado de esa decisión, y se han ido como tomando procesos que han sido invitaciones como a la toma de conciencia de la necesidad. Entonces, de alguna manera ha sido cotidiano. Además, es una forma que nosotros siempre hemos trabajado en el contexto de pandemia, en esta capacidad de tomar conciencia de la importancia del rol individual en el proceso de pandemia y de la responsabilidad individual. Y tenemos mucho trabajo eso. El otro día escuchaba lo importante que es no solo trabajar la prevención, sino la sensibilización en este proceso, y la verdad que lo hemos hecho mucho, y eso ha servido para que la población acepte las medidas, la tomen y se vayan generando y adecuando al proceso, en este caso del control, ¿no? Natalia, cualquier niña colla hoy puede aspirar a ser una profesional, médica, abogada, arquitecta, artista, o tu caso es una excepción de ser, por ejemplo, destacar en lo tuyo, líder social. Yo creo que nosotros hemos trabajado muchos años para transformar la sociedad y para transformar el sentido de pertenencia, no como una descripción, sino como un valor, decir con mucho orgullo yo soy colla. Creo que también la sociedad ha ido transformando y ha ido cambiando los estereotipos que hay para la población indígena, desde un aspecto negacionista o un aspecto, si se quiere, descalificante, a un sentido de reconocimiento, y por lo menos eso lo hacemos en la provincia, pero que hay avances, pero todavía hay desafíos, y uno de los desafíos tiene que ver con la educación, y en particular con la educación superior. Yo he sido la primera rectora del Instituto de Educación Superior Intercultural Campín Tahuasu, el primero y el único en el Cono Sur. Mira. Que se ha creado justamente para dar respuesta a la falta de acceso a la educación superior por parte de los pueblos indígenas. Nosotros en el gobierno de la provincia de Jujuy trabajamos en el pilar de la educación, estamos construyendo escuelas secundarias para 11 niños en una comunidad 3.800 metros sobre el nivel del mar, porque sabemos y sentimos que lo primero que tiene que hacer un Estado, una política pública, es generar igualdad. Y si la generamos en la educación, estaremos sentando la base de un nuevo tiempo y un nuevo proceso. Yo te diría que estamos en otro momento, que hoy los pueblos indígenas son reconocidos, que hay un proceso de transformación hacia garantizar sus derechos y que ahí hay una tarea pendiente, pero que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para garantizar una educación que sea respetuosa de la diversidad, de la identidad, que sea respetuosa desde los distintos sistemas educativos, pero que fundamentalmente también tenga una mirada inclusiva de todos los sectores. Y en ese sentido creo que yo he sido, digamos, una mujer, una joven adolescente que se incorporó en la causa indígena y que desde esa militancia ha hecho un recorrido local, nacional e internacional para visibilizar y para que mis hijas y mi nieta no vivan lo que yo he vivido, y para que las que sean futuras generaciones puedan tener un camino hecho que no sea de discriminación, que sea de aceptación, que no sea de negación, que sea de reconocimiento. Y creo que en ese sentido nosotros en Jujuy estamos generando un proceso distinto, que nos parece que nosotros lo primero que hemos dicho en el tema indígena es: queremos empezar a saldar la deuda histórica que hay con los pueblos indígenas, queremos empezar
a crear una relación desde el diálogo y la concertación, y estamos en ese escenario. Bien. Así que para mí es un orgullo integrar la Cámara de Diputados, no solo para representar a este pueblo jujeño que tiene, digamos, un potencial ancestral, que tiene una participación importante en la construcción de la patria, pero fundamentalmente como una mujer comprometida con una sociedad de iguales que siempre trabajó, que siempre recorrió y estuvo vinculada a la lucha de una sociedad distinta, ¿no? Está muy bien, Natalia. Yo me pregunto qué diría tu abuela. Yo no sé si vivió suficiente como para ver tu trabajo. Ya me contaste que de adolescente ya estabas ahí en la lucha por los derechos, o tu madre, o tus ancestros. ¿Qué dirían? ¿Tenés hijas? ¿Tenés hijos? Tengo una hija que se llama Munay, que está saldando parte de esa deuda, porque nosotros decimos que las mujeres indígenas somos hijas, somos nietas de mujeres que no cursaron la primaria, hijas de mujeres que no cursaron la secundaria, y algunas de nosotros no cursamos una carrera superior. Y mi hija tiene, en un momento distinto de la historia, está cursando una carrera universitaria. Si la Pachamama así lo quiere, va a ser abogada. Y por eso es que yo creo que estamos en un momento en que Argentina necesita profundizar algunas reflexiones. Por un lado, el poder de la diversidad. Por otro lado, yo siento, viniendo del interior profundo y de un pueblo que siempre ha sido invisibilizado, que hay la necesidad de discutir más el federalismo. Necesitamos profundizar y achicar las desigualdades. Y en ese sentido estamos en un momento donde todos creo que hemos valorizado que tenemos que trabajar todos y ponernos un mismo objetivo. Nosotros tenemos una mirada de construir desde el diálogo y que la diferencia no nos separe, sino que nos dé posibilidad de encontrar los puntos en común. Bien, Natalia. Ministra, sí. Una pregunta a partir de lo que le consultábamos recién respecto a la utilización del pase sanitario para subir al colectivo en San Salvador de Jujuy. Hoy hubo muchas críticas respecto al control de la policía, teniendo en cuenta además que la policía de Jujuy ha sido una de las más cuestionadas, digamos, por su accionar durante la pandemia. ¿Cuál es su punto de vista respecto a estas críticas que han surgido hoy? Porque uno de los cuestionamientos tenía que ver con que la experiencia del pase sanitario podría haber sido controlado de otro modo que no fuera a través de la policía jujeña. ¿Cuál es su respuesta, ministra? Primero, que no concuerdo con su expresión. Nosotros, la policía de Jujuy, es del sector de los servidores públicos que más el pueblo de Jujuy les reconoce su aporte. Y hoy hablábamos de qué es honrar a la patria en el 2021, qué significa la hazaña de honrar a la patria. Y poníamos en valor que honrar a la patria son los agentes sanitarios, los enfermeros, los médicos y la fuerza de seguridad que arriesgó su vida para cuidar a los argentinos. Y en Jujuy fue igual que en otro lugar de la patria. La fuerza de seguridad arriesgó su vida para cuidarnos. Y no existe ese precepto o ese concebido en el pueblo de Jujuy respecto de la policía. Más bien han sido los hombres y mujeres que han trabajado incesantemente, incansablemente, para garantizar el proceso en la pandemia. No estaría de acuerdo con esta afirmación. Y debo decir que nosotros hemos estado hoy en la ciudad de San Salvador, donde se ha hecho un proceso, digamos, de empezar a poner en vigencia el control, y no ha habido dificultades. Bien. Siempre hay sectores que, como toda situación, como toda decisión que se toma, digamos, hay sectores que no tienen acuerdos, si se quiere, pero yo diría que hay un reconocimiento del pueblo de Jujuy hacia los servidores públicos y en particular hacia la policía y los trabajadores de la salud, como los trabajadores de los municipios, las áreas sociales. Bien. Y también, digamos, aquellos que estuvieron trabajando en la pandemia. Gracias, Natalia. Un placer, un gusto, y veremos entonces qué dicen las urnas, a ver si ya la próxima entrevista es diputada Sarapura. Veremos entonces. Gracias, Natalia. Ha sido un placer. Gracias, ministra. Muchas gracias. Que sea un buen día para todos y que así sea, que sea lo mejor para la patria, para Jujuy. Bien. Y yo creo que va a ser así. Esperemos entonces, que siga muy bien. Adiós. Bueno, ya se nos está terminando. ¿Qué me queda, Gus? ¿Un minuto?
¿Ya nos fuimos? No, porque quería hablar un poco más de lo que lo había planteado, claro. No importa, vengo mañana. ¿Venís mañana, Claudita? No, mañana no, pero voy a te das estar cuenta. viviendo. Vos tampoco. Pasado. Qué cosa, la verdad. Gracias, Laura Serra. Gracias, Claudia Muchas Mardones. Y gracias, un gracias a placer. ustedes. Que sigan muy bien. Sigan en DTV. Información.